Lía Limón, te aprecio estos minutos en MBS. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación y por este espacio. Pues estoy muy preocupada por lo que estamos viendo. Me parece que busca ser, junto con otras acciones de este gobierno, al principio del fin de nuestra república democrática. Me parece muy grave que el presidente no entienda la división de poderes y no entienda que pues la propia Constitución, tanto en el artículo 40 como en el artículo 49 está claramente establecido. El artículo 40 dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, etcétera. Y el 49 literal dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, tenemos que tener clara que el poder judicial tiene una función y tiene una función que cumplir, y que la división de poderes lo que busca es justamente el equilibrio. Lo que busca justamente es impedir el autoritarismo, impedir que el poder se concentre en una sola persona y que haya un equilibrio entre diversos poderes en beneficio del país. Primero, el legislativo lo ha tenido controlado porque tiene una mayoría. Sí, total. Y el judicial, pues de esta manera ya hemos visto en otros momentos actos muy claros que reflejan que, pues, no, incluso que tiene la capacidad de irse contra ministros que difieren de su postura y su punto de vista. Es un gobierno que, si no estás de acuerdo con ellos, te abren una carpeta de investigación, ¿no? Te congelan las cuentas. U otras cosas, sí, claro. Te congelan cuentas u otras cosas, y es literalmente lo que se está viendo. Y lo que se está viendo en este caso: acusar a un juzgador sin pruebas por una supuesta falta de diligencia en su ejercicio, o insinuar que es corrupto o inepto, ¿no? O mandar revisar su actuación, implica literalmente atacar infundadamente a una persona que tiene facultades para resolver temas judiciales. Y también, por supuesto, toca esta actuación del presidente toca y vulnera la figura del juicio de amparo que existe a favor de los derechos humanos, y existe desde 1841, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy grave. Se puede, como ejecutivo, por supuesto, no estar de acuerdo con una resolución judicial. No, pero hay canales pero para eso judiciales. Existen vías para inconformarse. Sí, por supuesto. O sea, puedes meter un recurso, recurrirla, puedes hacer muchas cosas. Lo cierto es que hoy estamos frente a otro sistema, a otro régimen, y parece que esto que tú dices, esto que yo lo veo en el desplegado, pues obviamente le llega a un sector importante de la población, pero no sé si es el sector también al que le termina hablando el presidente. Te lo pregunto por esto que sucedía hace un par de días en el Zócalo. El lunes algunas personas salieron de plano a recabar firmas. Por ahí tenemos un audio, a ver si recordamos lo que pasó el lunes ahí en el Zócalo. Durante muchos años para lograr la empresa pública, que es lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo al gobierno, y no vamos a parar. Vamos a iniciar una campaña de firmas para pedir la destitución, y si es necesario, cambiar toda la Suprema Corte que esté fallando a favor de los privados. Ellos están ahí para defender al pueblo, no para violentar sus intereses. Si ellos tienen intereses privados, pues que se vayan del país y que dejen de estar fastidiando al pueblo. Vamos a pedir la destitución de cualquier corrupto a nivel Cámara de Diputados, senadores, la Suprema Corte y de quien sea, y que se esté oponiendo a lo que es la iniciativa preferente. Es la oclocracia en pleno, pero pues ¿cómo se combate? ¿Cómo se genera un discurso empático, Lía Limón? Es que esto que estamos viendo es sumamente grave, Luis. Es porque, insisto, y ya lo dijimos, hay formas de recurrir las resoluciones judiciales. Lo que no se puede es denostar al Poder Judicial, y no es la primera vez que sucede. Ya en algún momento había criticado los amparos que se dieron contra la cancelación de la construcción del aeropuerto. Ya los abogados recientemente nos había llamado traidores a la patria, ¿no?
aquellos abogados que específicamente traen casos de defensa a empresas con inversiones en el sector energético, cuando además saltándose y no entendiendo este principio del derecho a la defensa legal, ¿no? Porque y dañando completamente la imagen de la abogacía, porque es decir, toda persona tiene derecho a tener a una abogado, defensa, y todo abogado tiene derecho a ejercer su profesión, ¿no? Entonces, me parece gravísimo, y te voy a decir una cosa: en un país con el nivel de impunidad como el nuestro, porque México tiene un nivel muy alto de impunidad, o sea, nada más en casos de violencia, abuso y acoso contra mujeres, el 99% de los casos quedan impunes, ¿no? Sí, claro. Por decirlo así. Entonces, en un país con un nivel de impunidad como existe en el nuestro, denostar la carrera judicial, denostar el ejercicio de la abogacía, me parece gravísimo y peligrosísimo. Me parece que refleja que este es un presidente que no tiene límites. En efecto, logra construir un discurso, ¿no? Y además mover a defensores de su discurso que están destruyendo este país. Un país para poder captar inversión, para poder tener equilibrios, tener recursos, necesita dar certidumbre jurídica. Y esto que está haciendo el presidente va absolutamente en contra de la certidumbre jurídica, porque los jueces tienen derecho a tener sus propios criterios, y no solo sus propios criterios, es decir, las decisiones las toman generalmente con base en jurisprudencia y en antecedentes judiciales que han existido sobre otros casos. Y ese es absolutamente es parte fundamental del trabajo de los jueces. Y las declaraciones del presidente están vulnerando ese trabajo, y además es una amenaza, fíjate, es una amenaza a los jueces. Es una amenaza a todo juez que decida cualquier cosa que cuestione alguna resolución del Ejecutivo o del el Legislativo, dígase de la mayoría de Morena, ¿no? Es una amenaza a los abogados. Sí, claro, que trabajamos en interponer estos juicios. Y es una amenaza también, hay que decirlo, aquellas personas, empresas y demás con intereses privados o inversiones específicas en un tema que deciden recurrirlo por la vía judicial. Y por si fuera poco, a las organizaciones que ayudamos en esto. Viste ayer cómo se fue, literalmente, o ayer antier, cómo se ha ido contra, no es la primera vez, lo he hecho muchas veces, ¿no? Contra Claudia X González, porque ha sido un hombre activo que ha impulsado movimientos como el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, del cual me honro ser parte. Así es. Y movimientos justamente en defensa de nuestra democracia, en defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y es una amenaza constante a todo lo que no vaya con la 4T. Que busca aterrorizar a todo el mundo. Esa forma de actuar de la 4T quiero decirte, es gravísima. O sea, es decir, si no estás de acuerdo con el Ejecutivo Federal, te congelan cuentas, te inician un expediente o hasta otras cosas peores que estamos empezando a ver. Me parece muy grave y me parece lamentable, y me parece que todos tendríamos que estar muy preocupados, porque pues literalmente es el principio del fin de nuestra democracia. Veremos cómo va avanzando esto. Ojalá que se pueda encontrar la mesura. Parece que no, dado el discurso que estamos escuchando todos los días, pues parece que no, que al contrario, que se nos radicaliza cada vez más el gobierno y el discurso desde Palacio. Pero por el bien de una democracia, por el bien de que las reglas del juego queden claras y por el bien de la libertad de este país que ha costado mucha sangre, mucho sacrificio, ojalá que se pueda llegar a encontrar la mesura. Cada vez las partes empiezan a verse más radicalizadas. Lía Limón, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por este espacio, Luis.